Soy el abuelo Carlos, y hoy les voy a contar una historia que yo viví, pero que parece haber pasado en otra vida, porque es tan lejana y dolorosa para mí. Siéntanse cómodos, mis queridos, porque lo que les voy a contar no es fácil. Nadie que haya pasado por esto se imaginó que las cosas pudieran llegar a ser tan complicadas, tan crueles. ¿Sabes? En ese momento, nunca imaginé que la mujer que amaba, la mujer con la que pasé la mayor parte de mi vida, haría lo que hice. Y mucho menos imaginé que mi mejor amigo, en el que más confiaba, sería capaz de traicionarme de la manera más humillante posible. Era joven, estaba llena de esperanza y sueños, y la vida parecía tan perfecta. Pero el dolor, el dolor. Cuando eres traicionado por la persona que más amas, el dolor es tan profundo que te arrastra a un abismo. Pensé que nunca podría volver a respirar correctamente, que nunca podría recomponerme, y así empezó todo. No fue solo una separación, como ella me dijo, no fue solo una retirada temporal. Fue el comienzo de un amargo viaje de venganza, un camino sin retorno, que nunca imaginé que tendría que recorrer. Y queridos, si piensan que la historia terminó allí, difícilmente saben lo que viene. Era una tarde tranquila en Guadalajara cuando llegué a casa y encontré a mi esposa, Mariana, sentada en la mesa de la cocina con una copa de vino en las manos. No era habitual que llegara tan temprano, y el vino, mucho menos. Me miró con una expresión distante, como si quisiera decirme algo, pero dudó. El silencio en el aire era pesado, casi palpable. «Carlos, tenemos que hablar», dijo ella, con la voz un poco temblorosa. Fui a la nevera, cogí una cerveza y me senté frente a ella. Sabía que algo andaba mal, pero no esperaba lo que vendría después. Creo que nos estamos distanciando. Me he dado cuenta de esto en los últimos meses y necesito un descanso, dijo, evitando sus ojos los míos. No es un divorcio, Carlos, es solo una separación. Temporal. Necesito espacio para entender todo lo que está pasando. Me quedé en silencio durante unos segundos, tratando de procesar sus palabras. El dolor en mi pecho crecía a cada segundo. «Mariana, ¿de verdad crees que la separación ayudará? ¿No podemos resolver esto juntos? No tiene sentido». Traté de argumentar, con la voz llena de frustración. Ella suspiró, miró el vidrio y dijo: «No se trata solo de eso, Carlos. No se trata de la falta de intimidad, como crees. Hay algo más, algo que no puedo explicar. Todavía te amo, pero ya no puedo seguir viviendo así. No supe qué decir. La separación parecía la única solución que podía encontrar, y yo solo podía aceptarla». Se levantó, recogió sus cosas y, con una última mirada, se despidió, sin un beso, solo un profundo suspiro y la puerta cerrándose detrás de ella. Me quedé allí, solo, sentado en la misma silla. Me sentí vacía, como si todo mi mundo se hubiera desmoronado. La separación no parecía ser el final, fue solo el comienzo de algo que no entendía. Lo que no sabía era que detrás de lo que parecía ser una simple petición de tiempo, había algo mucho más profundo, algo que tendría que averiguar a toda costa. 6 semanas después de la partida de Mariana, algo me decía que no estaba siendo totalmente honesta. El teléfono volvió a sonar y, como siempre, era ella. Pero no hubo más conversaciones sobre cómo estaba ni cuándo volvería. Cada semana decía lo mismo: «Todavía no, Carlos». Algo dentro de mí estaba inquieto. Fue entonces cuando, durante una cena con mi amigo Eduardo y su esposa, Isabel, un comentario que hizo encendió una llama de desconfianza. Sin quererlo, confirmó algo que ya temía. «No lo sabes, Mariana está con otro hombre, Arthur Santos, ese tipo de su obra».
Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Arthur Santos, el nombre me sonó como un grito, de dolor. Traté de disimular mi sorpresa, pero mi mente estaba tormentosa. ¿Por qué Mariana no me lo dijo? ¿Por qué la separación? Todo era un juego. Sabía que tenía que averiguar más, que necesitaba saber la verdad. No podía ser una mera coincidencia. Eduardo, al ver mi malestar, trató de aliviarlo. Carlos, puede que haya planeado esto desde hace más tiempo. Si lo persigues, la situación empeorará. No lo recomendaría, pero ya era demasiado tarde. El dolor de la traición ya se había instalado en mi pecho. Necesitaba actuar. Compré el teléfono. Me puse en contacto con una agencia de detectives y comencé una investigación, sin saber cuánto cambiaría mi vida. Durante las siguientes semanas, mi casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada día, sin Mariana, era un día de más angustia, pero el dolor de la traición me dio la fuerza para ir en busca de la verdad, no para vivir en un mar de mentiras. Lo que no sabía era que, al hacerlo, estaba comenzando un viaje de venganza. Uno, que destruiría todo lo que creía que era real. La investigación fue rápida. El detective, un hombre tranquilo y eficiente llamado Antonio, regresó con la información. Carlos, lo tengo todo. Mariana y Arthur comenzaron una relación hace más de un año. Se reunieron varias veces. Fuera del trabajo, todo lo que sospechabas es cierto, me dijo con frialdad. La noticia cayó sobre mí como un peso insoportable. No fue solo la separación, era una traición, y yo veía cómo mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Ya no podía confiar en nada ni en nadie. Las imágenes de Mariana con otro hombre comenzaron a invadir mi mente. ¿Cómo pudo hacerme esto? Necesitaba una respuesta, y para eso decidí ir a la casa de Eduardo e Isabel. La conversación que tuve con él esa noche sería la clave para entender lo que Mariana realmente quería de mí. Isabel, que al principio parecía tan simpática, reveló algo más. Carlos, ella no quería pedir el divorcio, porque, en el fondo, sabía que las cosas entre ustedes podían mejorar, pero, al mismo tiempo, ya estaba con Arthur. Era un plan que pensó que sería seguro. Me quedé en shock. Todo lo que pensaba que era cierto se confirmó, pero al mismo tiempo mi mente estaba llena de muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Mariana decidió ocultarme esto? ¿Por qué este cruel juego de hacerme esperar mientras ella seguía con su vida? La ira y la tristeza se mezclaron, creando una tormenta en mi corazón. Necesitaba hacer algo, necesitaba actuar. Cuando regresé a casa esa noche, me sentí más decidido. Ya no sería un espectador de mi propia vida, ya no más. La historia de la traición estaba empezando a consumirme, pero ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Estaba listo para enfrentar a Mariana y Arthur, sin miedo a perderlo todo, porque en realidad ya había perdido. En los días siguientes, la información del detective me atormentaba. La idea de Mariana y Arthur juntos, de cómo ella me traicionó de una manera tan calculada, me hizo dar vueltas en la cabeza. Estaba destrozada por dentro, pero sabía que tenía que mantener la calma. El plan de venganza comenzó a formarse en mi mente, como una sombra que se acercaba cada vez más. Sabía que si no actuaba, este dolor me destruiría por completo. Decidí empezar con algo simple pero efectivo. Utilicé la línea de crédito de Mariana, la que siempre tuvo, y para retirar grandes cantidades de dinero. Sabía que no sería capaz de notarlo de inmediato. Después de todo, estaba tan involucrada con Arthur que probablemente ni siquiera recordaba los detalles de las finanzas. Aproveché la brecha y comencé a tomar lo que necesitaba, planificando meticulosamente cada paso. Con cada transacción,
Un amargo sentido de justicia se apoderaba de mí. Fui al banco, donde manteníamos nuestra cuenta conjunta. Allí pasé por una serie de pasos para asegurarme de que Mariana nunca supiera de mis acciones. Cuando regresé a casa, me sentí aún más distante de todo lo que ella representaba. Cada uno de mis movimientos parecía estar desconectado de cualquier rastro de nuestra vida juntos. Ya no me importaba. Solo quería hacerla sentir, aunque solo fuera por un breve momento, lo que yo estaba sintiendo. Pasaron los días y mi rutina se convirtió en algo que apenas reconocía. Salía de casa a menudo fingiendo que todavía había esperanza, mientras que en realidad cada uno de mis actos estaba planeado para lastimarla. Ya no se trataba de recuperar lo que teníamos, sino de devolver, de alguna manera, el dolor que ella me causó. Lo que más me asustaba era que cuanto más lo hacía, más lejos me sentía de la idea de volver a ello. Ya no sabía quiénes éramos. El primer gran movimiento llegó la noche siguiente. Tania, la esposa de Eduardo, vino a verme. Ella conocía mi dolor y, como siempre, fue extremadamente comprensiva. Pero esa noche, algo había cambiado en ella. Parecía más inquieta, más ansiosa. «Carlos, no estás solo en esto. Sé por lo que estás pasando», me dijo, mientras me ofrecía una copa de vino. Y en ese momento no podía negar que en algún lugar en el fondo de mi mente, una parte de mí deseaba estar allí para algo más. La conversación entre nosotros fue sincera, pero de una manera extraña. Estaba en un punto en el que quería algo más que palabras de consuelo. Quería una salida. Quería que el dolor de Mariana fuera tangible para ella, y esa noche Tania se ofreció de una manera que nunca imaginé que sería. Me dijo, sin rodeos, «Estás sufriendo, Carlos, y no permitiré que esto te destruya. Hagamos algo al respecto». No sabía qué pensar, pero sabía que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La propuesta de Tania me hizo detenerme un momento. Ella sugirió que los dos podríamos de alguna manera enfrentar la situación juntos. La miré con una mezcla de sorpresa y duda. Tania siempre ha sido una amiga cercana, pero en ese momento parecía verme de una manera diferente. Su actitud estaba cargada de algo más, algo que no podía identificar del todo. No fueron solo palabras de apoyo. Había algo más profundo allí. «Tania, ¿sabes lo que estás diciendo? Derecha. Eso no tiene sentido», dije, tratando de recobrar el sentido. Ella, sin embargo, no se dejó intimidar. Sus ojos estaban fijos en los míos, como si me invitara a dar un paso más. «Carlos, tienes que dejar de castigarte. Sé lo que hizo Mariana y no será fácil superarlo sola. Tal vez necesites a alguien que entienda el dolor por el que estás pasando. Alguien que pueda ayudarte a sentirte vivo de nuevo». En ese momento, algo cambió. No era el dolor lo que me guiaba, ni la ira, sino el deseo de venganza que comenzó a apoderarse de mí. Sabía que con la ayuda de Tania no solo podría vengar la traición, sino también explotar la situación de una manera que Mariana nunca hubiera imaginado. Lo que más me sorprendió fue que, mientras mi corazón todavía estaba lleno de dolor, una pequeña parte de mí se sentía atraída por Tania. Ella estaba ahí, cerca de mí, ofreciendo una solución al vacío que Mariana me había dejado. A partir de ese momento, la línea entre el bien y el mal comenzó a difuminarse. Sabía que lo que estaba haciendo podía destruir todo lo que quedaba de mí, pero la idea de hacer sufrir a Mariana me consumía. Ella, que me había dejado hecho pedazos, ahora vería cómo sería vivir con las consecuencias de sus actos. No sería solo una cuestión de dolor, sería una cuestión de justicia. Con cada encuentro con Tania, mi decisión se fortalecía. Me ofreció lo que yo no sabía que necesitaba.
Me mostró que el dolor se podía aliviar, que podía controlar la situación y tal vez incluso hacerle ver a Mariana lo que había perdido. Tania no solo me dio apoyo emocional, ella me ofreció un camino hacia la venganza que tanto deseaba. La idea de que pudiera tener el control de la situación era una sensación adictiva. Estaba en una encrucijada, y con cada día que pasaba, parecía más difícil volver atrás. Cuando regresé a casa esa noche, no pude evitar pensar en lo que acababa de suceder. La situación se estaba volviendo cada vez más compleja y no estaba seguro de a dónde me llevaría. Probablemente Mariana nunca sabría lo que se avecinaba, e incluso si lo hiciera, probablemente no entendería la profundidad del dolor que me causó. Tania y yo empezamos a vernos más a menudo, y la tensión entre nosotras no hizo más que aumentar. Con cada conversación, ella era más insistente, y más decidida a ayudarme a vencer a Mariana. En el fondo, sabía que Tania estaba haciendo algo más que apoyarme. Ella me estaba llevando por un camino del que no sabía cómo salir, un camino en el que por fin empezaba a ver mi propia transformación. Esa noche, después de una cena silenciosa con Eduardo, me llamó para conversar. Sus ojos estaban cargados de preocupación y parecía saber lo que estaba pasando. Carlos, tienes que parar esto. Tania, ella es mi esposa, y estás empezando a cruzar límites que no puedes revertir. No hagas algo de lo que te arrepientas después, dijo, con un tono de voz cargado de preocupación. Me quedé en silencio. Las palabras de Eduardo resonaban en mi mente. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí estaba convencida de que nada podía ser peor que lo que Mariana me hizo. Lo que le estaba haciendo a Tania no era nada comparado con el dolor que ella me causó. Me estaba vengando. Estaba recuperando el control. La conversación con Eduardo me agitó, pero también me hizo más resolutivo. Sabía que tenía razón sobre lo que estaba pasando, pero no quería volver. Ahora no. Lo que había comenzado como una simple investigación ahora se convirtió en una búsqueda de justicia, de represalia. Estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba perderlo todo. Pero al mismo tiempo ya había perdido. ¿Qué más podía perder? El encuentro con Tania fue diferente esa vez. Era más íntima, más cercana. El aire estaba cargado de tensión. Y por mucho que intentáramos mantener las apariencias, sabíamos lo que estaba pasando. Cuando nos besamos, no hubo vuelta atrás. Lo que comenzó como un simple consuelo se convirtió en una conexión que no sabía que existía y que ya no podía ignorar. Ahora era mía, y Mariana, bueno, nunca había sabido lo que había perdido. Con cada día que pasaba, mi vida se convertía en una montaña rusa de emociones, pero con Tania a mi lado, comencé a sentirme más fuerte. Me estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien a quien ya no le importaban los sentimientos de Mariana. Al menos eso es lo que estaba tratando de convencerme a mí mismo. Mariana, en cambio, parecía seguir anclada en el pasado, enviando mensajes esporádicos, preguntándome cómo estaba, queriendo saber si ya lo había superado, como si fuera posible olvidar todo lo que había hecho, pero sabía que no se trataba de superación, se trataba de justicia. No iba a dejar que se saliera con la suya con todo lo que había hecho. Así que tomé una decisión. Era el momento de dar el siguiente paso. La última carta. Ese día, mientras caminaba por la ciudad, la vi. Mariana estaba parada en la esquina como esperándome. Mi corazón se aceleró. Esas imágenes de un amor compartido intentaron resurgir, pero me obligué a ignorarlas. Me miró con una sonrisa tímida, casi suplicante. «Carlos, ¿te ves bien? ¿Estás bien?», no preguntó, tratando de parecer despreocupada. Sabía que no era solo curiosidad en su voz, era culpa, pero no tenía lugar para su culpa. No después de todo lo que ha hecho.
Mariana, ya no es asunto tuyo, respondí con voz fría. Se quedó en silencio, como si las palabras hubieran sido un golpe inesperado. Luego dio un paso adelante y, con mano temblorosa, me tocó el brazo. Carlos, sé que hice algo terrible. Yo me arrepiento. Te hice sufrir, y eso no, es lo que quería. No me entiendes, solo necesitaba un descanso. ¿Qué está pasando entre tú y Tania? No sé qué más pensar. Escuchar esto de Mariana, sabiendo lo que hacía, fue como un veneno para mi alma. Quería gritarle, pero en lugar de eso, solo la miré con una expresión desdeñosa. Ya no tienes que preocuparte por mí, Mariana. Ya lo he decidido. Ya no voy a ser el idiota que espera un amor que nunca fue. Me traicionaste y ahora vas a asumir las consecuencias. Dio un paso atrás, sorprendida por mi respuesta. ¿Tú no me perdonarás? Te quiero, Carlos, te lo juro. Solo necesitaba tiempo. Estaba perdido, pero ahora todo está claro para mí. Por favor, no me abandones. Sabía que estaba haciendo todo lo posible para convencerme de que volviera, pero ya era demasiado tarde. Lo que hiciste es imperdonable. Ya no, respondí y le di la espalda, caminando sin mirar atrás. Mi decisión estaba tomada. Mariana nunca volvería a ser parte de mi vida. Después de la conversación con Mariana, sentí una sensación de vacío, pero al mismo tiempo de liberación. Finalmente le había dicho todo lo que necesitaba. Ahora era el momento de seguir adelante, sin mirar atrás. Pero la verdad que aún no sabía, y que solo descubriría más tarde, era que mi vida estaba a punto de dar un giro aún más oscuro. Lo que yo pensaba que era un final ahora, empezaba a convertirse en algo más peligroso. Tania y yo nos conocimos esa noche en un restaurante discreto. Parecía más nerviosa que de costumbre. «Carlos, hay algo que tengo que decirte», dijo, evitando mi mirada. El tono de su voz me inquietó. Ya sabía que algo no estaba bien. Tania nunca fue de las que ocultan o ocultan secretos, pero ahora parecía tener un peso en sus palabras. «Yo sé que estás sufriendo mucho y lo entiendo, pero hay algo que tengo que admitir. Eduardo sabe de todo esto. Él sabe lo que pasó entre nosotros», dijo ella con voz temblorosa. La miré con sorpresa. «¿Lo sabe? ¿Cómo es eso? ¿Tú y Eduardo, ustedes dos ya lo sabían todo?» Tania suspiró claramente angustiada. «No, Carlos, yo se lo dije. Él es consciente de la situación y, a pesar de lo sucedido, no sabe qué hacer. Yo siento que todo esto se me está yendo de las manos. No sé qué hacer con todo esto. Nunca quise hacerte daño, pero Eduardo, él también está sufriendo». La revelación de Tania fue un golpe inesperado. Sentí que la situación se estaba distorsionando cada vez más, que nada de lo que estaba sucediendo era más simple. Ya no sabía en quién confiar. Tania estaba involucrada en algo mucho más grande, algo que yo no podía entender. Todo se estaba convirtiendo en una red de mentiras y traiciones, pero en el fondo sabía que todavía podía usarlo a mi favor. «Tienes que entender, Carlos, esto no estaba planeado. Eduardo, él sabe lo que sentí por ti, pero esto fue todo complicando las cosas», dijo, claramente angustiada. Sabía que Tania estaba tratando de justificarse, pero ahora las piezas comenzaron a encajar de manera diferente. Levanté mi copa y miré a Tania. «No me lo contaste todo, pero no pasa nada. Ya he tomado mis decisiones». Las palabras se estaban saliendo de control, pero al menos ahora sabía qué hacer. Todo lo que necesitaba era la confirmación de que la mentira de Mariana y Eduardo no quedaría sin respuesta. La situación comenzó a desarrollarse más rápido de lo que esperaba. La relación con Tania se volvió cada vez más tensa, mientras que mi venganza contra Mariana y Artur tomó formas más concretas. Sabía que tenía que actuar, y pronto.
pero el descubrimiento de que Eduardo estaba, de alguna manera, involucrado en la mentira de Tania, no hizo más que aumentar mi ira. Me sentí rodeado por todos lados. A la mañana siguiente decidí confrontar a Eduardo. Fui a su casa, decidido a descubrir la verdad, o al menos asegurarme de que pagara por su complicidad. Lo sabías todo, ¿verdad? ¿Sabías que Mariana estuvo con Arthur y aún así me dejó en este infierno? Le pregunté con los ojos fijos en él. Eduardo me miró con una mirada confusa, pero su silencio fue más que una respuesta. Él lo sabía, estaba tan involucrado como Tania. Carlos, no lo entiendes, no se suponía que fuera así. Lo intenté, pero no sabía cómo lidiar con eso. Tania me lo contó todo, y yo nunca quise que las cosas tomaran ese giro, respondió, tratando de justificarse, pero ya no me interesaban sus excusas. Me traicionaste de la misma manera que lo hizo Mariana. No hay vuelta atrás, Eduardo, respondí con una mirada que no ocultaba el dolor y la rabia acumulados. La conversación terminó ahí, sin más palabras. Estaba decidido a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Tania, Eduardo, Mariana, todos ellos me habían manipulado y me habían dejado destrozado. Ahora me tocaba a mí tomar las riendas. La venganza finalmente se estaba consumando y sabía que, al final, nada más importaría. Mariana, Arthur, Eduardo, Tania, todos pagarían de alguna manera. A pesar de que mi alma estaba rota, el poder de controlar su destino era lo único que aún poseía. Y así terminamos otra hermosa historia. Aquí al final les dejaré otro video. Haz clic para verlo, porque estoy seguro de que te gustará. Deseamos que los buenos vientos te guíen, trayendo siempre una nueva historia que contar. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga siempre.